Saben que me da mucha ansia, obvio, pues meterse uno allá. Fíjense allá hasta el fondo, cómo hay unas bodeguitas. Se acaba de encontrar. Desde Chicago, todos somos hunters. De nuevo emprendo un viaje para poder buscar los juguetes más raros del mundo. Siempre mi sueño más grande ha sido conocer nuevos países y hoy gracias a mi pasión por el coleccionismo lo estoy logrando. Esta vez los llevaré a Pittsburgh, para mí también será la primera vez, así que descubramos juntos este destino juguetero. This train is departing. No sé por qué todos los destinos donde se encuentran las piezas siempre hay que agarrar 2 aviones, un tren, 3 taxis. Next stop is Turkey Gates. Ustedes saben que no paramos, banda. Miren, aquí mi acompañante. Nosotros ya queriendo agarrar nuestro sandwichito y todo y Sí, güey. así nos agarraron. ¿Qué? ¿Quién no es? Barty Milhouse. Al ataque, ¿eh? Ya, segunda escala, güey. Y ahora sí. La que sigue estamos. No, ya estamos muertos. Y eso que no han sido tantas horas, pero no sé, pegó esta vez. Yo creo que porque levantarte a las 3 de la mañana, tomar el vuelo. Ándale, fue el horario. Yo creo que fue el horario que nos tocó llegar al aeropuerto a las 3 de la mañana. Yo creo que todo esto le mete emoción, le mete aventura a ir a cazar estas piezas. Les tenemos muchas sorpresas en este viaje, así que manténganse al pendiente y disfruten de la aventura. Te dije que esta luna de miel iba a ser algo bella, gordito, ¿eh? Ay, me sorprendiste bien bonito, amor. No, déjate eso, todavía está mejor. Vente para acá. Si el moño se lo tenías que quitar tú, güey. Tu cara. Ay, siempre me sorprendes. Ah, te ves perrote en ese tacache. ¿Qué es esto? Ah, espérate, bicho. Mis hunters, ¿qué creen? Nos encontramos en Pittsburgh y pues andamos por todo el mundo buscando esos oasis para los coleccionistas. Obvio, mientras estemos aquí, vamos a buscar todos los mejores lugares y las tiendas para ir de cacería y para comer. Nos pasaron el tip de una tienda que se llama D&E Collectibles, D&E. No nos queda nada lejos, estamos a 8 minutitos. Pittsburgh está bien bonito, hay unos puentes hermosos, se siente el aire limpio. La gente muy pirrín, ¿no? Pirrín, ¿no? Muy fancy. Muy fancy, muy pirrinesca. Así que vámonos de cacería todos juntos a Pittsburgh. Parece que estuviera cerrado, ¿no? Sí, parece, pero a ver. Luego se ve. He visto. Qué locura. Ya empezamos. Empezamos bien, ¿eh? La neta en las fotos se veía bien chiquilla. Qué bonito, güey. Es todo vintage. ¿Sí te llega el olor? Sí. No, güey, ve para acá hay más, güey. No es cierto. Pasadizo secreto. No. Oh. Ah, no, No sí. te Ah, no, sí pases. está buena. Listo, otro pasillo más. Estas sí son como las tiendas que grabábamos hace tiempo donde te encontrabas con la chida. Puro American Vintage Toys, ALB. ¡Au! Güey, no seas cabrón. Hello guys, how are you? How's it going, man? Thank you. Happy to be here. Thanks for coming in. What are you doing? Like
We're doing Jurassic Park right now. Okay. So, 90s Kenner. Oh, nice. Got probably the cleanest T-Rex I've ever seen. Yeah, it's in awesome condition. Yeah, no wear at all. Wow. It's really beautiful, like never play with. Yeah. Vean esto, nunca jugado. Are you a 90s guy or an 80s guy? I was born in 83, but you know, we in the late 80s, early 90s, you really enjoy the toys, you know? Facts. Facts. The Mighty Max, for I'm a example. 90s kid, so I love the 90s. All right. I'm What a do you Power collect? Ranger guy. Power Ranger. Power Rangers, Yeah. awesome. Después de ir muchas veces a California, Chicago, Houston, me he dado cuenta que Pittsburgh tiene su propia esencia. La gente es muy distinta, es más seria, se toman más su tiempo y así. Te sientes en otro lugar totalmente distinto. Yo creo que vale la pena venir a estos lugares y por lo que estoy viendo en las vitrinas va a salir la chida. Güey, ¿qué andas haciendo? No me estés ganando las cosas, ¿eh? Lo que me gusta es que no tengo competencia en videojuegos porque no le das. Eso sí. A ver, ¿qué nos dirías de videojuegos? ¿Qué Mira, has ahorita visto? aquí ya vi, por ejemplo, esos Super Smash. sellados Driver de PlayStation 1. Güey, Nunca abierto. Ese era, güey, uno de mis juegos favoritos, te lo No, juro. está bien cabrón, güey. Con el chamaco lo jugaba y es como un Duster, hace un Sí, Valiant es como Duster bien el- viejito. Es como el primero de los Grand Theft Auto, por decirlo así. Modo persecución, Persecución, le todo. ponía. Y Güey, está está sellado sellado. por 1000 baros. Me rayé ya. Qué Luego qué lo vi. Y luego hay dos. belleza, Entonces yo creo que güey. ese de abajo también es. Y luego está el Resident Evil, el 1. Sí, hay varios, güey. No, sí, ya la armé. Yo de morro, güey, me costaba un chingo tener cosas chidas, güey, ¿no? O sea, ya cuando tenía como 12, 14, trabajaba en el tianguis, le echaba un chingo de huevos cuando quería tener algo. Entonces, para tener el PlayStation, güey, me costó un huevo y aparte lo compré de cachete, o sea, lo compré usado. ¿Con Pero- chip o qué? Sí, Sí, todo. obvio, Sí, claro. obvio. El día que lo compré, güey, se lo compré un morrillo de billete que él lo quería vender para comprarse una fusca de gocha, güey. Nos lo remató y venían, no te miento, güey, así como unos 200, 300 juegos. Esa noche no dormimos, güey, O sea, así como- no dormimos. No, si a los 12 años no duerme, ya estás ahí 24 horas jugando, güey. Si yo empezara con Star Wars, ¿cuál me recomendarías? O sea, bajo tu experiencia. Yo me iría con la primera serie de Kenner, güey. O sea, los primeros, así si quieres muy, muy purista, los primeros 12 o ya irte sobre los, pues no sé, güey, ¿no? Pero los Las- primeros 12 que... Sí, son como 100 piezas buenas, güey, donde tú dices, tengo los primeros, los inicios, los de las 3 peliculitas, güey. Ok. Los primeros 12 que te salen así, con... Sellado, Sellado. no, olvídalo, güey. Sí, están- Hay hasta de $500,000 Ah, una, no, una lea, no. güey, así, no. No, yo digo abiertitos, güey. Irte sobre eso. Mira, por ejemplo, esos que están así, güey, me preguntabas, ¿esos es de CAS? Existe la AFA, existe CAS, existe la de Gran Bretaña, hay varias. Ahí te lo certifican, por ejemplo, ese Obi-Wan. Tiene su certificación, güey, está en un 8, pero vele el sablecito, güey. Está bien chulo, ¿viste? Ah, sí. Y así para alguien que inicia está chido comprar graduado. También voy de la mano con irte saboreando también las piecitas sueltas. O sea, así como esto, mira, 500 varitos. Estás hablando de que estas piezas tienen más de 40 años. Güey. ¿Ven qué estado están? Están nuevos y te valen 500 pesitos, 1000 pesos, Sí, sí, sí. 400, güey. Mira este citripio por 500 varitos. Dice que está medio aguadito, medio loose, pero... O sea, te haces de una colección bien bonita de los inicios. Mira estos cut card, esto se les llama cut card. Yo siento que estos, güey, son de alguien que ya estaba grandecillo en esa época. Y los... Le gustaban y para poder guardarlos, pues nada más recortaba la capsulita, ¿no? La pura burbuja. Si no, también lo que puedes hacer es nada más comprarte 3 o 4 santos griales. O sea, los de láser telescópico, un Boba Fettcito de Lili Ledy de cohete removible. O tus favoritos, ¿no, güey? Dices, Sí, ¿sabes pues qué? A mí me uno gusta junto. Luke, Darth Vader, C-3PO, Se acabó. R2-D2 y ya, güey, con eso. O sea, hay miles de maneras de iniciar en este mundo. Star Wars para mí es y será el papá del coleccionismo. Con Star Wars se inició todo. Se inició el coleccionar variantes, el volverte loco, disfrazarte, irte a convenciones. Desde un LP, fíjate, hecho por una orquesta muy cañona, hasta prototipos, güey. O sea, puedes llegar a lo más hardcore, güey, ¿no? Los playsets son hermosos. Sí, eso cuando eras morro que te llegaba, no, man. No. Esos packs son bien raros. Esos double pack
los hicieron como cuando ya estaba un poquito como de, güey, tenemos un poquito de más figuras de las que queremos, porque se fabricaron millones de figuras. Empezaron a hacer esos double pack y hay unas combinaciones bien cañonas. Hay paquetes de esos que valen 200,000, 300,000 baros. Ese está muy bien, por 6,000 pesos Squidhead, güey, el General Madin. Podría ser una joya que se va a casa, ¿eh? Hablábamos con los chicos que están aquí atendiendo que pues, dependiendo la década en la que naciste, pues marca tu infancia juguetera y es lo primero que buscas, ¿no? Cuando inicias a coleccionar, inicias por la nostalgia. ¿Qué encontraste, perro? Es que este se me adelanta, eres muy mañoso, güey. Yo encontré una de mis figuras que tuve de niño, güey, sellada. ¿Cuál? No mames. Ay, no que jugabas acá con tierra y que de con canicas de acá, muñecos. Pues eso dices, güey, pero mira, bajita la mano, vamos descubriendo ese había cosas millonario. que le regalaban juguetes a mi mamá y nos lo traían a nosotros. Y esa tortuga, güey, yo la tuve, esa. Pero ¿Neta? yo no sabía que venía con todo eso, güey. Oye, güey, pero esa te la habrán traído como de Fayuquita, güey, porque esas no llegaron a México. Yo creo que es que te digo En el que- tianguis, ¿no? No, o sea, sus patrones de mi mamá le regalaban, pues solamente tenían lana y le regalaban juguetes así de gringos, güey. Qué hermoso, güey. Güey, 1,600 me la llevo, güey, la voy a pedir. No, tú estás loco. Esas son raras porque son las que imitan como la película, güey. Por eso tienen así como esos puntitos y están como más realistas. Esa es muy bonita. ¿Cuál era tu tortuga favorita de morro? Ni me acuerdo de los nombres bien. ¿No? Leonardo, Rafael, La de Miguel las, Ángel, ¿quién era de las Donatello. espadas? Cuando te encuentres tortugas sueltitas, güey, las primeras versiones tienen la cabeza como de vinil suave, o sea, las apachurras. Y si se hunde la cabeza, es la primera versión, güey. Se llama Soft Head, cabeza suave. Oh, no, los Estrella. Esto sí es raro, güey. Son brasileños. ¿Qué hacen aquí? ¿Eso es que es G.I. Joe? Ajá, G.I. Joes brasileños y algunos tienen variantes únicas porque fueron hechos en Brasil, güey. No, sácate a bañar las pantuflas, güey. Ay, un montón de cosas por todos lados. No, ¿cuánto dice el My Pet Monster, güey? Ese es el que le dio gustado al curso. 125. Regrésate para acá y vamos a ir viendo vitrina por vitrina juntos de la mano. Te voy a poner una correíta como esas de los niños para que no te me escapes. Ya voy pidiendo mis cosas, porque si no... Miren este, qué bonito. Echar un gorito a Luis a ver si lo tiene. ¿A poco ese es un Chuck Norris? Estoy con Marshall y Hunter y me están contando que 2 veces al año hacen el Toy Palooza, que es un festival con más de 250 vendedores y que han salido prototipos, güey, que sale un Resident Evil sellado que vale como $20,000. No sé cuál sea, No pero... sé cuál sea. Es el 3 Nemesis, que es el más El más loco. de los más... Aquí está la vitrinita de Masters of the Universe y cada vez que veo esto digo, oh, tengo que seguir una misión. Tengo la misión de conseguir toda la colección de Princesas del Poder, Princess of Power, She-Ra. Me gusta mucho, visualmente se me hace una colección hermosa y va acompañada obviamente de He-Man. Entonces aquí vamos a buscar algunas variantes raras, ¿eh? Siempre ando buscando el Mana Tarns con los puntitos rojos en el casco. Ahí ya vi un Mechanic, el de atrás es hecho en México para venta en Estados Unidos, o sea, Mavamex. 20 dolaritos y aquí está el regular. ¿Sí ven la diferencia entre la pechera roja del de enfrente y la rosadita de atrás? Vámonos para continuar la colección, güey. Sí, ya en Los casi- Ángeles le diste duro, güey. Ya En casi los- tengo todos en Los Ángeles. Mira, por ejemplo, ya lo tengo. Ese ya está, no, ese Yo ya también está, ya está. güey. Ese Este- no lo este no tiene, lo tiene, está esa repetido. burbuja. A ver, déjame ver, esta es la burbuja está misma. más clara. Y el- Ya también la tengo. ¿Ya la tiene? Ah, pues chidito, ¿no? Te hiciste de 2 joyas, güey. 2 joyitas. Esa creo que es la Esta es la chida. chida, Esta es la güey. chida. 800 pesillos. Por acá vamos a Capitán Planeta. Algo de Cops, miren, el dragón de Cristar. Pues los halcones galácticos creo que son de las figuras que salen más golpeadas de todas. Miren, los de Dick Tracy. Siempre ando buscando el Santo Grial, que es el malo, el que era Madonna. Hay películas que no tuvieron mucha memorabilia en su época. Una de ellas es Tiburón y otra es El planeta de los simios. El planeta tuvo más que Tiburón, pero aún así son pocas. Y estas son como escenas en botellas. Siempre dije, quiero hacer esta colección y no puedo creer que hoy me haya encontrado otra. Tengo la de Tiburón y es hermosa. Sale un buzo en su jaula y el tiburón como que se lo quiere comer. Y fíjense, esta era mi gran duda. Si tú la armabas o ya venía armada, porque la que yo compré venía armada y pensé que así era. Y simula estar dentro de una botella.
1,600 pesos. Otro prospecto hermoso. Vean esto, jamás usado. Bolsas originales. Vean hasta la red. Vean la época. Llegó el momento que la Bel estaba esperando, Hay varios títulos, de Play 2, de Play 1, no, aquí me voy a dar una agasajo. Y Este nada. creo que fue la chida, al menos para mí. Jugué horas y horas con ¿Cómo esto. no? ¿Te acuerdas de la persecución de Sí. patrullas? Y había un No. modo como suicida. ¿Te acuerdas Sí, que sí. llegaban 80 patrullas al mismo tiempo? Este está muy bonito, Sí, güey. ya. El Resident Evil, el Director Scott, güey. Primerillo. Yo siento que ¿Verdad? ese de Driver sí es la chida, gordo. Sí, no, sí, sí. No, hombre, mira el disco Está negro. bien. No, pues aquí se veía cuando tenías dinero, cuando tu disco era negro. Mira el Gran Turismo, güey. De Gran Turismo, Tekken. Tomb Raider. Tomb Raider también, pero me costaba mucho trabajo, güey, jugarlo, no sé por qué. Y Vintachón, ¿qué más habrá, güey? Mira, aquí yo encontré una joyita, güey. Lolo 3 es muy raro y aparte en su cajita original de Nintendo, esa que pues era como para almacenarlos en los lugares de renta, como este, mira. Dragon Warrior 2, de los que te rentaban en Blockbuster, güey. Blockbuster, de hecho, dice. 1,000 varos. Y ahí atrás tienen los de NES, güey. No, sácate para allá. ¿Por qué? Pues estabas en la otra vitrina. Sí, pero pues ya nos pasamos ahora para acá. Mira. Su catalogito Catalogito, mira. Oh, esta joya, Está bonito, mira. joya. Shadows of the Empire y empacado como si fuera una figura, güey. Está chido, ¿no? Está chido, güey. 1,000 varos, güey, está padre. A Sí, ver, para voltea. tenerlo así, tenemos Casino, casino. High Speed. Caesar Palace, ¿no? Puros del papá, güey. Como que No. hacían también para que el papá le entrara, ¿no? Jeopardy. No, sí, Y puro la rueda de juego la acá fortuna, de... pura. Y la Top Gun 2, qué peliculota. No, peliculón. Hasta te querías dejar el bigote, ¿no? Nada más que no te sale. Sí, porque el cuerpo ya lo tengo. No sé, más Claro. o menos. Pues velo sacando, hacemos una roncha y también, pues siempre vale la pena hacer un montón y decirle, ¿cuánto es lo menos, no? Se acaba de encontrar justo una de las piezas que colecciona él, güey. ¿Sí? Oh, dude. Okay, tell me, how'd you guys get a hold of this? So we bought a collection off of like a random person. Like they just walked in, they had a bunch of like, I'm telling you, like the randomest stuff. This is years ago. Like Yeah. he's been sitting on the security system since then. Like Yeah. we're not gonna sell him. He's just like the guardian of the cameras. Let me buy him off of you. How much? I don't know, man. I don't know. We've had him for a long time. How much? I don't know. 200. Let me ask my coworker when he comes back. Unpainted, Budfoot. Yeah. No, en serio que estamos vueltos locos, es la infancia de todos nosotros lo que está aquí. Ese tráiler está completo y de morro lo tenía. Mi mamá me traía mucho de Fayuca. No, el Bulldog en caja. 5,000 varos, con razón no lo había encontrado. El vampiro, la bala de Bullet. Es el Buzzard, es algo hermoso. Este lo apachurras y sale como un Fórmula 1 de en medio y salen dos carritos, dos sidecar. No sé ustedes qué opinen, pero siento que los precios están bastante buenos. Muchísima gente me ha pedido cosas de Lego vintachonas. Y pues por aquí tenemos algunas, vean, 1993. A ver, banda, pónganle like, sí, son del 93 por ahí. Tienen cositas más viejillas que eran genéricas antes de que Lego tuviera tantas licencias y fuera ahorita el monstruo tan chido que es. Antes pues eran cosas genéricas muy divertidas, yo amaba los del espacio. Now that I told you how rad it is, though, you're gonna try to get me. I mean, I kind of always knew that it was gonna be going up. Los campeonatos de juguete, pero qué calidad tiene esto, 300 dolarotes. 300 dolarotes. Mucho de lucha, ándale. Ese de Godzilla también de la peli por 30 dolaritos, esta joya. ¿Quieres que saque algo? ¿Está abierta, güey? No, ¿no? Sí, está abierta. Ah, ¿sí? Quería ver esto que era, güey. Estas tres cajitas de acá azules. Unos Micro Machines vintachones sería muy buen encuentro, Ah, ¿qué te acabo de decir, gordo? Mira. Los Micro Machines, güey.
En su empaque original. Ya estos los tenía de morro, a ver. Yo tuve Entonces, esos de ahí, los voy a ver si me los armo. A ver. Ay, con las motos, güey. Esos están pero joya. Es que entre el celular y agarrando la cámara, vean esto. No puedo, este pendejo me asustó, mira. No, volteé vi eso, dije, qué pex. Déjenme seleccionar un poco, bueno, les doy un tour rapidito de lo que hay aquí. Y ahorita hacemos una selección chula en lo que nos abren las vitrinas. No, ven ese Batimóvil. Qué hermoso. Y se vienen durísimos los X-Men, ¿eh? Así que quien vaya pudiendo agarrar algo. ¡No! El Wolverine de Toy Biz. Ahorita. ¿Saben qué me pasa? Luego digo, ahorita digo que me saquen esto y el otro. Y luego se me olvida qué había visto en cada vitrina. Es que te vuelves loco, es un mundo. Esto es un mundo totalmente. Y luego series locochonas que por ejemplo muchos nos tocaron que comprabas en un tianguis. Y que nunca supiste ni de qué eran, por ejemplo, este tipo de cosas. Y ahora las vuelves a recuperar o simplemente te gusta y es cuando haces la arqueología moderna buscando la historia detrás de cada pieza, ¿no? ¡Bam! ¡No! Los Simpson. Vean el camión de Otto por 800 pesitos. El reverendo. Uy, la mayora, la chef. Esa está chidita. ¿Saben que me da mucha ansia? Obvio, pues meterse uno allá. Fíjense allá hasta el fondo. Como hay unas bodeguitas. Y ahí es donde guardan luego pues como el archivo que dicen vendemos cosas y luego vamos sacando. Ahorita los chicos muy muy amables nos han estado dejando ver. Pero fíjense, esa playera de Ozzy Osbourne me encantaría verla. So that Ozzy shirt is like, it's barely even like a shirt anymore. Why? So old or what? Yeah, so like the back of it has completely dry rotted. No way. So like our owners of our store, like they collect vintage shirts. Shit. And So this is that's just- their collection. Well, it's just them showing like, hey, we buy stuff like this. Oh, I thought it was for sale. No, it's not for sale, unfortunately. Oh, that's cool. Miren estos, como cuando salió todo lo de Mighty Max, también hacían estos comicitos. Este está muy bello. This one, what's this one? No. How old is this? Early 2000s, maybe. Está bonito ahora con el Spider-Verse. Está muy buena esta pieza, ¿eh? Ok, these three things, please. Okay. ¿Cómo se siente chido cuando te abren una vitrina, güey? Yo siento como si fuéramos morros, güey, otra vez. Miren esto. Güey, viene con los minis y con el Lambo rojo. ¿Ya viste que son todavía más chiquitos, güey? Ya para, Borre, ya, tú también te estás casi ahí. Papi, esta tienda sí está muy, muy fuera de serie, güey. Can I take also the three of these? Yeah. Pero es que veo que tienen varios de los Treasure Hunt, o sea, de los Super Treasure rarote. Mira la troquita del 95, 96. No, güey. El Viper. No, güey, es que yo siento que hay cosas que como que les vale un poco gorro. Nos estaban contando que de repente, o sea, ellos compran y compran tarjas completas, güey. Entonces al comprar tarjas completas, pues les da igual lo que viene adentro, ellos le sacan a lo que le saben. Lo demás pues es todo ganancia. Mira este barracudita, qué joya. Mira este Moon Eyes. Oh, no, te diría gordo. O sea, todavía que me estás grabando, imagínate yo hacerte esas cosas. Qué güey, sí, güey, son llantas de goma. Qué bonito. Este Super V, este Coronet Super V. No, güey, yo creo que sí me voy a llevar todo esto, güey. A ver, papi, ¿no querías sacar nada, güey, de Dragon Ball? Are these model kits? Those are horrible looking. Really? They are I love that. almost. I love the bootleg shit. A ver, ábrelo, ¿Son gordo, bootleg? tantito. Pues como que dice que son muy feos. Here. Yes. Oh, look at these there, like, you know, zapachurra. Son como de goma. Güey, están chidos los vestidos. Pickle is man. okay. Anda, yo sé que aquí van a decir, no, dejaron pasar esto, dejaron pasar el otro. Pero pues también no se puede saber de todo. Poco a poco vamos aprendiendo. Tiene un lente ahí arriba. Ok, from this case, we're done. This one's die cast.
Oh, nice. But I yeah. wanted to see this. Y aparte están enteritas, ¿no? Yo creo que está así. Sí, para la vendimia, para la tienda. Conste bueno, que no las quisiste, güey. Sí, no, dale. A ver, pero déjame verlas bien. Toma. Miren esta montaña de chacharita, ¿eh? A ver si alcanzan ahí a ver algo buenazo. How much are the toys from here? Este es el- $2 each. Güey, es el parlante de Spider-Man de Toy Biz, $2. Sí tiene buena cháchara, ¿no? Muy buena cháchara, güey. $2, gordo. Wow. ¿Qué se llevarían por $2 desde aquí? No, ¿viste, güey? Vean este para el buen Julius. Él colecciona tikis. Pero esta banda hace vasos de personajes en tiki. Y este es el famoso Leprechaun. Está muy padre, ¿no? Ese vasito le va a encantar. Y no puedo dejar pasar este camión de los Simpsons, la neta. Ven qué bonito está. Vecino, es una pieza muy hermosa. Es que aparte trae a Bart y a Milhouse ahí adentro. Around here, we have a lot of attics and garages that are still filled with the toys intact. So unlike in California or down south, where the air's dry and lots of heat, the elements will attack the packaging of the toys, melt plastics and stuff like that. So because everything's climate controlled here, everything's intact. Por el clima se llegan a encontrar estos áticos llenos de juguetes en muy buen estado porque tienen las 4 estaciones, entonces tienen muy buenos áticos con aires acondicionados en la casa, con todo, y dice encontramos muy seguido colecciones muy vastas y en buen estado. Total 1,350 por todo lo que estamos escogiendo aquí. Es una locura esto. Falta que te hagan tu cuentita, papi, pero dicen Pero yo que... soy humilde, yo me voy como $100, un poco así. O sea, sí, solo de ahí ya vi uno de $100. No, pero me están diciendo, güey, o sea, a mí la cuenta, güey, que me hicieron, o sea, ya es con el 20, nos están haciendo el 20% de va. descuento. Do you think it's possible that if some of my followers come over here and maybe tell you like, hey, we are all hunters? We will instantly give them 10% off. Que instantáneamente les hacen el 10%. 10% off if they say they saw us from your video. Oh, thank you very much. Que cualquier cosita que compren, por más chico o grande que sea, solo con decir todos somos hunters o vengo de parte de Mad Hunter, les hacen el 10. Y si compran así grueso, o sea, como un buen bonchecito, les van a hacer un buen descuento. Un 10, un 15 o hasta un 20 como a nosotros. No te vayas a picar un vidrio, papi. You are now in the presence of a king. Güey, una cajuelita llena de una sola tienda, güey. No, ya no estamos pasando ya. Oh, qué locura, la neta, algo muy bello. Creo que vale mucho la pena, no solo por el tipo de juguetes, sino por las personas, ¿no? Los chavos, la verdad, son muy amables. La verdad, como quisieron, luego conectaron, ¿no? Pero machín, desde que entramos, oigan, podemos grabar, dicen, por favor. Pues hay que apoyar los negocios locales, regocijarnos en estos oasis del coleccionista, porque la verdad, venir a comprar en persona, que te cuenten la historia, ¿y tú qué coleccionas? No, mira, Sí. y te lleva al pasillito y te abre la vitrina y son los aromas. A mí me enseñó toda su colección de Power Rangers, así de... Como vio que estaba con los Power Rangers, me dijo, mira, todos mis Power Rangers desde morro y así. Nos estaba contando que él a veces cuando encuentra un juguete que tenía de morro en empaque, se lo envuelve en regalo, se lo guarda para Navidad, lo deja en el árbol y lo vuelve a abrir, pero completamente, o sea, rompe hasta el empaque original, como para vivir esa experiencia de hace 30 años, ¿no? Entonces, La verdad, muy buenas personas. Aparte hicieron un súper descuento, ¿eh? machín. O sea, ni lo güey. pensó él. No, un 20 dice todo lo que se lleva en 20% de descuento. Bam, ¿no? Entonces le digo, güey, no tiene nada que ver con el video. Me dice, no, para nada, güey, muchas gracias por apoyarnos. Ojalá les haya encantado este videazo. Y déjenos en los comentarios qué se hubieran llevado, qué dejamos pasar para tener pretexto de volver y cuál fue lo más chulo que nos llevamos. ¡Oh, qué es eso, ver! ¿Qué es eso, güey? No sé, es un bicho nuevo. ¿Quién es ese Pokémon?
now in the presence of a